Bueno, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez nos acompaña Alan Rivera, es un periodista analista que nos va a explicar todo sobre los sillazos, los tiros, las peleas, los golpes dentro del Partido Demócrata. ¿Cómo estás, Alan? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Un gusto estar contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a responder tus preguntas y a ver si podemos dilucidar juntos qué es lo que está pasando con el Partido Demócrata. Yo estaba haciendo una broma, pero más o menos una broma respecto de las últimas semanas y de los últimos meses de lo que viene aconteciendo dentro del Partido Demócrata, luego que se quedaron fuera del poder. Parece que el triunfo de Trump sacó a relucir todas las internas, esos sinsabores, los malos tragos, las disputas ideológicas, políticas y de otro tipo, pero bueno, larguemos con lo más nuevo, que es la decisión de Schumer de apoyar el proyecto de gastos, que de alguna manera encendió la pelea con su grupo parlamentario. Y no sé si preguntarte si no pone también en cuestión su liderazgo, toda vez que la figura de Ocasio Cortés está emergiendo y pretendiendo de alguna manera, como decimos habitualmente, serrucharle el piso. Mm. Bueno, lo que se conoce de lo que está ocurriendo dentro del Partido Demócrata es que primero hay que tener en cuenta que todo partido que pierde una elección inmediatamente entra en una crisis interna. Una crisis que en el Partido Demócrata es grave porque hay una crisis de identidad que se viene larvando desde hace bastante tiempo. Es decir, el gobierno de Joe Biden no tuvo una identidad demócrata que normalmente nosotros conocemos dentro del Partido Demócrata, es decir, un partido de centro, un partido, si bien es cierto, liberal, no llega a tener posiciones extremas. Sin embargo, durante el gobierno de Biden se han marcado posiciones muy extremas dentro de lo que es la cultura woke, que es lo que terminó fastidiando a muchos electores y la reacción se ha visto en las urnas. Entonces, después del golpe que ha recibido el Partido Demócrata en esta elección, ya así haya sido Kamala Harris o haya sido Joe Biden los que salieron derrotados, porque cualquiera de los dos hubiera salido derrotado, eh, lo que tienen es una crisis de identidad. El Partido Demócrata de hoy no es el Partido Demócrata de hace 10, 15, 20 años y mucho menos de hace 30 o 40 años. Ha cambiado y ha virado en sus posiciones. Y la última versión del Partido Demócrata, es decir, la versión que todo el país ha visto del Partido Demócrata en el gobierno de Joe Biden, ha sido un partido preocupado por poner y marcar la agenda woke, y eso no le ha gustado a la mayoría de gente. Luego el revés en las urnas con un radical Donald Trump, lo que ha ocurrido es que han recibido el golpe, y eso es normal que todo partido que pierde una elección de esa manera, es decir, cuando las fuerzas son antagónicas, eh, hay una inmediata crisis de identidad, un inmediato reacomodo de liderazgos. Y lo malo en el Partido Demócrata, que también lo tiene el Partido Republicano, ojo, es que no tienen cartas de recambio. No Claro, tienen cartas de recambio. exactamente, parecía un partido de personajes, casi te diría de museo. Entonces, hay una brecha enorme entre personajes como Biden, como Pelosi, y recién estábamos hablando del caso de los que más se han corrido hacia la izquierda radicalizada, que son los más jóvenes. Mira, me anoté una de las encuestas que estuve viendo, solo el 29% de los estadounidenses y el 63% de los demócratas, de los que votan al Partido Demócrata o simpatizan con él, tienen una opinión positiva del partido. Es increíble cómo se desmaterializó la imagen positiva del partido en tan poquitito tiempo, ¿no? En solo una gestión. ¿Vos pensás que son estos factores, digamos, el corrimiento hacia la agenda woke, o que esto ya se venía anticipando? Porque la verdad que parece como, no sé, muy vertiginoso el cambio.
Sí, bueno, lo que pasa es que también que hay que tener en cuenta qué ocurrió en la elección que gana Biden. O sea, Biden enfrenta a un Trump muy impopular en ese momento, que no pudo manejar adecuadamente el tema de la pandemia y prácticamente la pandemia derrotó a Trump, porque Trump antes de la pandemia tenía una ventaja larga contra Biden. Sin embargo, viene la pandemia, lo maneja muy mal y obviamente los resultados se vieron en las urnas y la reacción que él tuvo después de esa derrota fue absolutamente contraproducente, más todavía. Entonces, Podemos el decir que no partido, ganó Biden, sino que perdió Trump. yo creo que sí, esa es una apreciación bien inteligente de tu parte. No es que ganó Biden, sino que perdió Trump. Y no fue por mucho, acuérdate, fue una No, diferencia que, por ejemplo, no se compara con la diferencia de esta última elección, claro. donde Trump ha ganado largamente. O sea, la otra fue ajustada, ¿no? Fue ajustada. Entonces, mi punto es, en primer lugar, tener en cuenta lo que ocurre con cualquier partido que pierde una elección. Es decir, inmediatamente hay una crisis. Segundo, la reacción de los líderes de ese partido que perdió frente a la gran popularidad que va a tener un presidente que acaba de ingresar y sobre todo después de una derrota tan fuerte, es que se sienten empequeñecidos, se demoran en recuperarse del golpe. Y en tercer lugar, también se le está haciendo una cuestión de Estado, ya en mi criterio político, a Schumer, porque lo que está haciendo es tratar de buscarle una salida al gobierno para que no colapse financieramente. O sea, tienen que apoyar una salida a la gobernabilidad. O sea, tampoco se trata de oponerse a todo. La última encuesta que yo he visto que hizo CNN en la cual el 54 o 57% de los que tienen tendencia demócrata dicen que no, que hay que bloquear todo lo que haga Trump. No le puedes bloquear el presupuesto que va a buscar sacar al Estado de la crisis. No, eso no se Claro, puede sí, mira, bloquear. creo que tengo la misma. 57% cree que hay que bloquear la agenda republicana de una, o sea, cerrar el gobierno, Claro, o llave, sea, tiramos la llave y ya está, vemos qué pasa. claro, no es Y así, o esto sea, también así no se hace es un... política. No, Hay pero que, también sabes que te demuestra algo que vos estabas diciendo al principio. Este cambio es enorme respecto del sentimiento del votante demócrata en el primer gobierno de Trump. O sea, evidentemente la polarización ahí fue un factor determinante para que haya una cantidad de votantes, de gente que se siente identificada con el Partido Demócrata, que no le importa nada, por ejemplo, que deje de funcionar el gobierno con tal de que le vaya mal a Trump. Este, Ahora claro, acuérdate que el respaldo al Partido Demócrata es muy bajo, o sea, estamos hablando de un porcentaje reducido. Y dentro de ese porcentaje reducido de gente que tiene una tendencia demócrata, hay un 57% que no quiere saber nada de la agenda de Trump. Y tampoco es así. O sea, la política es concertación, es gobernabilidad, es buscar las vías de poder llegar a acuerdos. Esa es la política. Es el arte de gobernar. El arte de gobernar no se puede hacer con radicalismos extremos. Ahora, Trump también se empieza a encontrar con paredes de acuerdo a su propio temperamento, a su propia forma de ser, a su propia forma de hacer política, buscando negociar como si estuviera quizá negociando como negocia él en privado. Y lo vimos, por ejemplo, en el caso de Zelensky, ¿no? Tú no puedes hacer eso con un país, o sea, la política es totalmente distinta a las empresas. Quizá en una reunión privada te puedes decir la vela verde, ¿no? Zambacanuta, como decimos en Perú, te puedes decir de todo, ¿no? Pero tú no puedes ni siquiera hacer lo que hizo Trump de tocarle el hombro en un momento de esa discusión a Zelensky que lo empujó un poco, como diciendo, este, tú no tienes razón, you don't have the cards, le decía, ¿no? Tú no tienes las cartas para negociar nada. O sea, lo quería someter, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, a personas que no están de acuerdo con ese tipo de actitudes y de comportamiento en la política, le molestan mucho. Y ya la popularidad de Trump ya bajó un poco, si vemos, si nos hay que ver, atenemos a las sí, encuestas. Ahora, están ¿qué encontradas pasa las encuestas, ¿no? Sí, sí, qué perdón, pasa te interrumpí. Claro, ¿qué pasa para terminar ese concepto, ¿no? ¿Qué pasa por el lado del Partido Demócrata? El Partido Demócrata está manejado por es una gerontocracia.
es una gerontocracia. O sea, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Biden, ¿cómo se llama el senador de Connecticut? Se me va el nombre. Espera que lo tengo que buscar. Pero bueno, el concepto es claro, estamos hablando de personas que están instaladas en la Por estructura del encima de los partido 80 hace años casi. décadas, décadas, Claro, décadas. y no es una cuestión que uno vaya contra la edad. Pues está muy bien que una persona mayor que, pero ellos necesitan promocionar liderazgos nuevos. No se puede ceñir simplemente, no se pueden ceñir simplemente a que, ya, el que quiere salir adelante que vea cómo hace, ¿no? Salvo el poder todo es ilusión, pues no vamos a Lenin. Tampoco es así. O sea, tienen que buscar liderazgos, tienen que buscar gente joven. Fíjate que Trump está promocionando a dos personas muy jóvenes Muy jóvenes, sí. dentro del Partido Republicano, que son, ¿cómo se llama? Vance, Jay y yo supongo Penn que y y Rubio. Marco Rubio. O sea, y ahí ya tienes a dos líderes como para 15 años más para el Partido Republicano. ¿Cuáles son los De dos hecho, su líderes jóvenes? gabinete es un gabinete joven. Él Es un es gabinete una persona, joven. es un gabinete Claro, joven y que muestra, más allá de que sean discutibles o que podamos debatir, aquellas cosas que vos estabas señalando, como la forma, cierto rechazo al protocolo tradicional, están exacto. mostrando una sangre que quizás era algo que se estaba demandando. Respecto del liderazgo, vuelvo al Partido Demócrata, ¿no? Sí, Está y bien, bueno, Sanders era el republicano del cual nos queríamos acordar. claro, otro que debe tener Bernie 200.000 años. Sanders. Que también, si bien es cierto, tiene mucha influencia sobre jóvenes, porque su electorado es joven, es un hombre también que tiene, pues, o sea, 30 años en el Congreso, ¿no? Sí, Tú sí, no sí, puedes sí. mantener gente tanto tiempo en el Congreso. Yo creo que un líder político, un líder de verdad, es un hombre que sabe, o una mujer que sabe, cuándo se tiene que retirar. Ahí tú ves la diferencia entre un político y un estadista. El político es aquel que está pensando en las próximas elecciones. En cambio, el estadista está pensando en las próximas generaciones. Y ahí la gran diferencia. Y ahí la gran diferencia. Y eso no hay en el Partido Demócrata. Trump, con todo lo negativo que puede tener en su conducta, por su forma de ser, que puede ser arrogante, prepotente, que lo es, sin embargo, tiene más visión que todos estos demócratas juntos. ¿Por qué? Porque está proponiendo gente nueva. Tú mismo lo has dicho, o sea, el gabinete es joven, hay mujeres, hay homosexuales dentro del gabinete. No, y también hay una enorme diversidad de tipo étnico, ¿no? Que también, Exacto. digamos, muestra otra visión. Te quería volver a esta falta de liderazgo dentro del Partido Demócrata. Ujú. Eh, ¿Quiénes ves vos que sean potables? Estos días hemos visto al gobernador de California de una manera torpe para mi gusto, deshaciendo cosas que había dicho que eran muy fácilmente rastreables, pero digamos que si somos muy generosos y perdonamos a la hemeroteca, estaba tratando de correrse un poquitito al centro, ¿no? Despegarse un poco de esta agenda enloquecida que estabas nombrando al principio. Además de Sí, Newsom, bueno. ¿quiénes ves vos o quiénes? Porque después tenemos los personajes insólitos que componen el squad, digamos, es muy difícil cuando buscamos la gente joven dentro del Partido Demócrata, cuesta encontrar a alguien que tenga la posibilidad de irse un poco al centro, a volver a un Clinton, digamos, si querés. Claro, mientras los líderes del Partido Demócrata sean Chuck Schumer y sean Nancy Pelosi y tengamos a las mismas caras de siempre, no va a surgir nadie que pueda poner una sangre nueva en ese partido. Lo hizo Barack Obama, por ejemplo, que es un gran líder, hizo una excepción y él se destapó años antes en una convención demócrata porque logró en 5 minutos, que fue su discurso, su famoso discurso en esa convención demócrata cuando él todavía no era conocido, cuando recién había salido de senador por Illinois, se notó, o sea, te voy a decir algo que es difícil
probablemente para muchas personas que no están metidas en política, entender. La política es antropomórfica. La política es antropomórfica. Es decir, el líder es una persona que se le ve. No puedes racionalmente quizá entenderlo, y no es que porque hable bien, puede que no tenga un buen discurso, por ejemplo, que no sea un gran orador, pero tiene una atracción, tú lo ves, te das cuenta, este tipo es presidencial. Te voy a contar algo. Cuando Barack Obama estaba siendo candidato para ser senador nacional, yo recuerdo haberle dicho a varias personas, te estoy hablando de antes de las elecciones, o sea, 3 años antes de las elecciones o 4 años antes de las elecciones. Yo les digo, ese tipo va a ser presidente, porque tú notas, tienen algo especial. Y, por ejemplo, Bill Clinton, tremendo orador, extraordinario orador. Bill Clinton, tremendo líder también, como lo fue Kennedy. Entonces, va a salir alguien del Partido Demócrata. Te aseguro que no va a ser la chica esta Ocasio, no va a ser ninguno de los que están ahora. Mirá que está ahí, está con los Sí, guantes esperando. claro, pero va a salir, ¿por qué? Porque va a ser una persona que la vas a ver físicamente con ese perfil, hombre o mujer, quien sea, pero va a tener ese perfil que es atractivo para la gente, ese carisma y ese liderazgo, sin ser un caudillo, ¿eh? Sin ser un caudillo, va a ser un líder natural. No tienen los demócratas y no lo están buscando, porque si lo buscaran, en política lo que se hace es buscar quiénes son los 10 muchachos, chicos o chicas, con mayor perfil político para ser los delfines de nuestro partido. Eso es lo que tienen que hacer los demócratas. Y ponerse a buscar, y esos 10 mandarlos a estudiar al extranjero, a las mejores universidades, ir a que conozcan el mundo, convertirlos en unos líderes, hacer un trabajo especial. Perfilarlos, Alan, porque así como decíamos que Trump evidentemente al armar su gabinete está pensando en su recambio y lo ves en todas las áreas, gente que tiene un perfil muy combativo, gente muy joven, en algunos casos muy, muy joven y demás. Si vemos lo que fue el gabinete de Biden, era un gabinete que parecía un catálogo de wokismo ridículo que además atentaba contra la eficiencia, porque si vos me decís que tenías personajes y que eres excéntricos, controvertidos y demás, pero que sabían de su tema, pero ni siquiera eso, fue desastroso en ese sentido. Y te Exacto. quiero preguntar, tanto en el caso de Biden como Harris, ¿tenés la impresión de que ahora los están usando como chivo expiatorio, que el Partido Demócrata lo está poniendo como, bueno, está bien, fue culpa de ellos todo lo que ocurrió? Es probable, es normal que pase eso también y que la oposición interna dentro del partido quiera poner orden o quiera aprovechar la crisis para poder definir orden. Acuérdate que en la política hay una línea, ¿no? Histórica que se da, y la línea tiene dos momentos siempre: proceso, crisis, se resuelve la crisis, continúa el proceso. Y en este momento el Partido Demócrata está en una gran crisis porque mm, los líderes de hace 30 años son los mismos rostros, no han tenido la visión de verdadero liderazgo, de ir buscando sus cartas de recambio, han querido permanecer sentados, se han atornillado al poder del partido, se han atornillado a las curules, se han atornillado a un statu quo, y eso ha traído consecuencias. Y las consecuencias son que el Partido Demócrata está en una tremenda crisis. O sea, no se ve un solo rostro que sea capaz de poder sacar la cara para las próximas elecciones. Ya tienen que ir pensando, ¿quién se va a enfrentar a J.D. Vance? J.D. Vance es un muchacho. Podrá tener todos los errores que quieras ahora, pero en 4 años no crees que va a No, crecer por supuesto. Y, enorme. perdón, El por eso te background que preguntaba que, tiene, claro, el background que tiene, o sea, hasta la exacto. película lo ayuda, ¿no? Porque es la verdad, o sea, el tipo salió de los Apalaches, o sea, de la nada. O sea, es un tipo que tiene un valor. El propio Marco Rubio también. Entonces, ¿a quiénes vas a oponer a esos Te dos líderes? decía, cuando empiezan a pensar en recambio, si hablo específicamente de un bastión demócrata como es California, piensan, por ejemplo, en Kamala. O sea, en renovar lo que ya no funcionó.
O Claro. piensan en Newsom para reemplazar, digamos, para tener una candidatura presidencial. Evidentemente están como carentes de ideas, ¿no? Ellos tienen que salirse de la línea woke, que por un momento, bueno, en los últimos tiempos dominó al Partido Demócrata. O sea, la agenda woke dominó 100% al Partido Demócrata y las consecuencias son lo que estamos viendo. De hecho, dentro del Partido Demócrata hay una corriente muy fuerte para salirse de ese corsé. Ah, Y- mira, O sea, y se van a salir de ese corsé, obviamente, porque hay un proceso, como te digo, donde se están redefiniendo las posturas. Y yo creo que el Partido Demócrata va a volver a ser realmente demócrata, no dentro de esa agenda woke, porque todo eso está en plena crisis y en plena revisión. Entonces, claro, hay una tensión y hay una tendencia. El liderazgo no me acuerdo exactamente el nombre de esta chica Ocasio, esta congresista, Alexandra, Alexandra Alexandra. Ocasio Cortés. Ella tiene un liderazgo sin duda, pero ese liderazgo te aseguro que está muy mellado, porque ella es muy radical, es muy woke. Entonces, te aseguro que demócratas dentro del partido que tienen mucho más arraigo de la cultura realmente demócrata, de la formación liberal, que no es woke, sino es liberal, en- ellos van a tener una batalla interna muy dura, muy dura. En este momento no se puede predecir de dónde va a salir, pero sí te aseguro que lo que va a venir es contestatario totalmente a lo que ha sido el Partido Demócrata en los últimos 10, 15 años. Eso sí, tenlo por seguro. En gran parte lo que se decía es que del ideario liberal, del ideario progresista, se fueron alejando, como bien decías, hacia posturas mucho más radicalizadas y que se perdió la identidad del partido. Se perdió la identidad y, por cierto, esa pérdida de identidad los alejó de las demandas populares que tenían que ver con la inflación, con la inmigración, con lo que mostraban Con las el trabajo de la encuestas. gente, mira, hoy sale la noticia, por ejemplo, de que Trump está proponiendo que las personas que ganen menos de $150,000 al año no paguen impuestos. A ver, o sea, ¿por qué el Partido Demócrata no puede proponer eso? O sea, ¿qué significado tiene esa propuesta? Esa es una propuesta real, dirigida a la clase media. O sea, ¿tú crees que a la clase media le importa los baños poligenéricos, los baños para transexuales? O sea, le importa un comino a la gente. La gente lo que quiere es trabajar y vivir en paz y que le paguen por su trabajo. ¿Tú crees que los que son waiters en un restaurante, a los cuales no van a pagar impuestos por los tips, les importa la agenda woke? ¿Les importa los radicalismos? No les importa. Lo que les importa es que no van a pagar impuestos por sus tips. Lo que les importa es que van a tener mejores condiciones de trabajo. Ahorita la clase media, toda la clase media, cuando ve que si ganas menos de $150,000, no vas a pagar impuestos. O sea, ¿qué crees que va a pasar? ¿Me entiendes? O sea, Exactamente. el Partido Demócrata se ha equivocado radicalmente en los pilares de su discurso, de su postura programática, de lo que le propone al país, de cómo le habla al país. El Partido Demócrata se ha sumado a un discurso para querer convencer a la gente de cosas que la gente no son su prioridad, no es su prioridad. Entonces ha sido tanta la presión que ha terminado por romperse. Y lo que tienen que hacer ahora es simplemente analizar lo que han estado haciendo, volver al redil de lo que es un verdadero partido demócrata y buscar un discurso y un programa y propuestas al país que sean convenientes para ellos y buscar un nuevo liderazgo, porque ¿quién va a ser el candidato en las próximas elecciones del Partido Demócrata? ¿Kamala Harris? Pareciera. Dijiste una palabra que me parece fundamental en todo esto, que es la comunicación. También en la comunicación fallaron. Es cierto que no tenían mucho para decir y que no tenían con quién decirlo. O sea, hemos analizado esas dos cosas. Pero también, de alguna manera, se abrazaron a formas de comunicación que no llegaban a la gente, a líderes o a influencers que la verdad es que eran repudiados, sobre todo los viejos líderes de
los influencers, digo, periodistas y comunicadores de Es, programas de televisión antiguos, repudiados o burlados, eh, creyeron que con algunos discursos de otros dinosaurios, pero de este lado, desde los actores, periodistas y demás, pensaron que con eso les alcanzaba. ¿Qué pasa también con quienes están detrás de las cámaras del Partido Demócrata? Analistas, estrategas, estrategas, entre comillas. comunicólogos. ¿Quién arma la narrativa de ese partido para que haya sido tan desastrosa? Porque eso también necesita un recambio, si no, poco van a poder hacer, ¿no? Eso es una desconexión completa y absoluta con la calle, ¿no? O sea, si tú quieres asesorar a los demócratas y decirles cómo tienen que hacer las cosas, bueno, salgan a la calle y conversen con la gente. Pregúntale a las personas qué es lo que quieren. Ándate a un restaurante y habla con los mozos, con las chicas que trabajan ahí. Ándate a una fábrica o espera que salgan de una fábrica y pregúntales qué es lo que quieren. O habla con un microempresario y dile qué es lo que quieres, tú como empresario. Tú que acabas de poner tu fábrica de, qué sé yo, de almohadas, tu negocio de venta en internet, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, te aseguro que esa propuesta de reducir los impuestos en 150, por debajo de lo que ganan, por debajo de 150.000 al año, pagar cero impuestos. O sea, eso le va a cortar el cuello a... Revolucionario, exactamente. Es revolucionario, 100%. ¿Por qué? Porque tú reduces el tamaño del Estado. No el tamaño del Estado, reduce el tamaño del personal. Eso es diferente, ¿sabes? Si tú reduces el personal que realmente no está trabajando, que no está produciendo, entonces vas a tener miles de millones de dólares libres para poderte dar el lujo de cortar impuestos en determinados sectores. Si la gente se va a sentir mejor, ¿sí o no? O sea, es una cosa lógica. Ahí lo que estás diciendo va un poco al corazón de la narrativa woke y de la ideología woke, porque el tamaño de los subsidios, la frontera, la inmigración, vos bien dijiste, tienen que encontrar una nueva narrativa, una nueva comunicación y una nueva persona que lo diga. Pero eso no les va a hacer perder gran parte de ese núcleo duro, furioso, ultra polarizado que lo sostuvo todo este tiempo. Sí, pero van a ganar un espacio en gente que siempre está en medio y que quiere racionalidad, que quiere lógica, quiere sentido común. Mira, el elector no tiene partido, la mayoría de electores no tiene partido. La gran mayoría, el 80% de la gente, lo único que quiere es vivir en paz. Es lo único que quiere, que su trabajo le produzca resultados, que le cobren menos impuestos. Quiere sentido común para las cosas. Cuando tú te vas a una dependencia pública actualmente, o sea, te das cuenta que eso parece Latinoamérica. O sea, puede ser Perú, Argentina, México. Se te encuentras con un montón de gente que no está haciendo nada. O gente que no produce, que no genera, ¿me entiendes? Entonces, tú, ¿en qué se están yendo tus impuestos? Eso es lo que te duele. Y tú dices, bueno, no me sirve. ¿De qué me sirve pagar impuestos? ¿De qué me sirve que me descuenten tanto? Yo no quiero. Aparte de otra cosa, también en teoría económica, ¿no? Tienes la curva de Laffer. El economista Laffer demostró que si tú reduces los impuestos hasta cierto punto, la curva de ingresos debe crecer, no decrecer. ¿Por qué? Porque más gente va a estar más dispuesta a pagarlos, porque van a ser menores, que a evadirlos, ¿no? Entonces, eso es real, eso existe. Y ese tipo de cosas tienen que ver con la gobernabilidad, con la gobernanza, con el sentido común a la hora de gobernar, ¿no? Si bien es cierto, las actitudes radicales, las actitudes prepotentes caen mal, y eso es lo que le está pasando a Trump, él tiene que tener cuidado con eso. Sin embargo, las medidas de sentido común son favorables. Y fíjate que las que no son de sentido común, como por ejemplo los aranceles, están causándole problemas. Y eso se ha visto reflejado en la bolsa de valores. Entonces él ha tenido que recular en varias cosas. ¿Por qué? Porque por atarantado dice una cosa y después se tiene que desdecir. Entonces los demócratas tienen que aprovechar eso. Los demócratas tienen que reconstruir su discurso y tienen que salir más a la calle y hablar más con la gente y dejarse
de creer en tesis y en teorías que son teorías de escritorio, de computadora. O sea, los analistas de gabinete, los que no salen a la calle, los que no hablan con la gente, les dan unos malos consejos. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se rodean, los líderes también viejos se rodean de gente, de la misma gente y les gusta que les digan que están bien en todo. Entonces, eso es lo que está generando es una gran crisis. Y te aseguro una cosa, esta crisis del Partido Demócrata no va a ser fácil de salir de ahí. Porque si no tienen cartas de recambio, si no tienen gente nueva, toda la cartelera que tiene ahorita el Partido Demócrata, y eso que se encuentra a gente como, no sé, eh, Hakeem Jeffries, este congresista que es conocido, o sea, tampoco es un tipo tan brillante, tampoco es un tipo que no tiene esa antropología del líder, pues, de la que te hablé al comienzo, Nos ¿no? queda para cerrar una última pregunta que es todo esto que nosotros venimos hablando y que hasta pareciera de parte del sentido común y que tiene que ver con lo que dijiste al principio. Bueno, cualquiera que pierde y que es derrotado de semejante manera, debería agarrar y decir, bueno, en fin, en algo me equivoqué, ¿no? Respirar un poco y ver los errores y ver en qué desconectó con el público, con el votante. ¿Ves alguna pulsión? Yo sinceramente no la veo hasta ahora. Veo peleas, veo manotazos de ahogado, Ujú. veo personajes que están tratando de mantenerse a flote como sea, o, insisto, o mintiendo cosas que dijeron hasta la semana pasada, o aferrándose a una agenda que resultó obviamente ser perdedora. O, seamos sinceros, Alan, también esta forma de gobierno, este corrimiento hacia la agenda woke, esta ventana de Overton a muchísima gente le dio muchísimos beneficios, privilegios y beneficios económicos, o sea que también se abrazan a eso para ver si pueden rescatar algo. Pero de todo esto que estuvimos hablando nosotros, ¿ves que haya una intención de hacer un repaso, de una autocrítica? ¿Lo ves ahora o te Mea parece culpa. que estamos muy, muy prontito y que le falta, no sé, llegar a elecciones de medio término? O sea, ¿le falta golpearse más o lo ves surgir por ahora? Yo he escuchado y he leído la versión de que hay un mea culpa y que hay un sector del Partido Demócrata que quiere recuperar la línea que siempre tuvo el Partido Demócrata, que es progresista, que es liberal, pero no es woke. Entonces, por supuesto, después de la derrota, porque Kamala Harris era de la corriente woke 100%, esa ala del partido está muy golpeada y ahora es que tienen que aprovechar. Esto es como un boxeador, ¿no? Que lo noquearon y se levanta y todavía está groggy. Yo creo, como tú dices, todavía los demócratas están groggy, están un poco mareados, pero ya más o menos están dejando de ver nublado y están empezando a ver mejor. Y espero por el bien del país, porque yo no soy ni demócrata ni republicano, ojo, por el bien del país, que el Partido Demócrata se recomponga, que nazcan nuevas figuras, que busquen renovar su cartelera ¿cómo se llama?, de líderes políticos, que realmente tengan visión de futuro, que realmente sean líderes, que aprendan cuándo se tienen que retirar, que no les pase como este congresista que hace poco se quedó, le dio un stroke mientras estaba hablando. Sí, O sea, eso no puede pasar, pues, eso no puede ocurrir. Eso indica que esa persona no sabe cuándo retirarse. Tampoco te puedes aferrar a los cargos, ¿no? El político es una persona que tiene que convertirse en un estadista. Y un estadista no significa que sea o sea, candidato a gobernar un país, pero que tenga visión de país. Si realmente aman al prójimo, y esa es la misión de la política real, es decir, el servicio público, y para hacer servicio público tienes que amar al prójimo. Si realmente tú crees en eso y estás en política porque amas al prójimo, porque quieres hacer servicio público, demuéstralo, pues, con tus actos. Busca tu recambio, aprende que hay un momento en que te tienes que retirar. Eso yo les diría a los líderes demócratas, porque sumando todas sus edades, son, son largamente 3 veces más viejos que Estados Unidos juntos, ¿no? Entonces, sí. no puede Grandeza, ser eso, grandeza y porque generosidad parecería que le falta, ¿no? eso es como, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Eso es como que venga la marca Volkswagen y te va a presentar el auto nuevo, modelo 2025, saca el velo del auto y es un escarabajo. O sea,
Y por más bonito que esté, por más bonito que se vea, por mejor que funcione, porque puede funcionar, ¿no? Pero es de 1980, pues. O sea, no me quieran vender eso como de 2025. La gente no lo va a comprar, simplemente. Saben que la marca Volkswagen es una buena marca, pero quieren ver el modelo 2025, no quieren ver el modelo de 1980. Entonces, que entiendan eso y renueven en el Partido Demócrata y renueven las ideas también. No para irse a los extremos de moda, sino más bien para regresar al redil del sentido común. El sentido común es el que tiene que guiar la política. Ese es mi mensaje, ¿no? Si me escucha algún demócrata por ahí. Ojalá que sí. Alan Rivera, yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender este momento tan virulento que estamos viendo dentro del Partido Demócrata, que como bien dijiste, quizás se trate solamente de un momento de acomodamiento, eh, o no sabemos. Quizás Les va a gane demorar el un poquito, sector, pero van a salir. sí, el sector más radicalizado, que es al que hay que temerle. Te agradezco Sí. mucho, te decía, por habernos acompañado y nos vemos en la próxima, seguramente seguiremos charlando. A ti, Karina, muchas gracias. Un gusto conversar contigo.